Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Bernardo González, el presidente de la Amafore, que celebró sus primeros 24 años del sistema del sistema de ahorro para el retiro en México. Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenos días, qué gusto saludarte. Qué gusto estar contigo. Bernardo, primero saber cuál es el saldo, digamos, de estos primeros, prácticamente casi un cuarto de siglo de este sistema de ahorro individualizado que hicimos en México. Mira, pues creo que es un saldo positivo y más importante aún, Rodrigo, por la reforma, ¿no? Que se hizo Ujú. justamente en diciembre pasado, pues que logramos con el esfuerzo que van a hacer el sector privado, sobre todo que más trabajadores tengan mejor pensión, ¿no? Ya habíamos platicado que en realidad la perspectiva cambia de tener 30% de trabajadores que se jubilan hasta un 90% de los afiliados al IMSS y que las tasas de reemplazo pues en realidad se mueven de una expectativa del 27% al 70% en promedio, ¿no? Y además de que se disminuyen las semanas que se requieren para jubilar. Eso uno. Lo segundo, creo que los resultados en materia de rendimientos que han obtenido las AFORES a lo largo de los 24 años pues han sido consistentes, son rendimientos de alrededor de 11% promedio al año y justamente el año pasado, Rodrigo, la OCDE, ¿no?, destacaba a las AFORES mexicanas como las que pagaron mejores rendimientos de un grupo de 31 países analizados que tienen sistemas de capitalización individual. Entonces, esto solo se puede lograr cuando tienes buenos equipos, buena regulación, que hay comités independientes pues realmente haciendo su trabajo y analizando pues las inversiones con mucha conciencia. Nada más un dato muy rápido, Rodrigo, de los casi 5 millones de pesos, la mitad son contribuciones de los trabajadores, patrones y gobierno, y la otra mitad intereses. Y yo te diría que otra cosa importantísima, pues es la estabilidad macroeconómica que han ayudado a lograr el ahorro de los trabajadores. ¿Cómo? Pues porque tiene ahora el gobierno, en lugar de estar refinanciando deuda como en el 94 a una semana, pues tienes la posibilidad de endeudarte en pesos a muy largo plazo, ¿no? Y Claro. esto es un motor de estabilidad sin duda, además de las inversiones que se hacen en infraestructura que generan más empleo y crecimiento económico. Y un aspecto interesante es que hemos sabido resistir, digamos, como país y desde el punto de vista del regulador, dos asuntos. Uno que aclaraba el propio presidente de la CONSAR, pues no buscar forzar a que invirtieran, creo que es una aclaración importante. Digamos, nunca fue algo tangible, pero sí que está, digamos, la inquietud de muchas personas, porque evidentemente vi el foro que organizaron y veía que muchas preguntas eran en el sentido de, oigan, y no van a querer que las Afores inviertan en tal proyecto emblemático del gobierno, el aeropuerto, la refinería, etcétera. Y fue muy claro Abraham Vela en decir no se va a obligar, no les vamos a hacer manita de puerco. Y va en el sentido, mi comentario, Bernardo, de lo que ha ocurrido en otras geografías que Uh finalmente -huh, pues han echado por tierra sus reformas, ¿no? Y eso, uh bueno, -huh. pues no le da continuidad y creo que eso es algo que hay que aquilatar en México. No, absolutamente, y sí, no ha habido evidentemente ningún esfuerzo, pero tampoco lo descartamos nosotros, ¿no? Se puede invertir en alguno de los proyectos siempre que haya, que los números estén ahí, es Uh -huh. decir, que demuestren rentabilidad, pero bueno, para eso hay comités, como platicábamos, Rodrigo, ¿no?, con expertos independientes que revisan cada una de las inversiones que realmente generen rendimientos en el largo plazo para los trabajadores. Y sin duda, pues se ha hecho bien por lo que ya platicábamos, ¿no? Los resultados en materia de rendimientos pues, son consistentes y de los más altos, ¿no? Claro. Ahora, habrá un reto, digamos, porque esta reforma que hemos comentado, la más reciente, que eleva la tasa de restitución al 70%, que ya nos decías, etcétera, Sí. pues no va, digamos, a beneficiar necesariamente a una buena parte de los trabajadores
que pues digamos, matemáticamente no van a lograr acumular este saldo y la tasa de sustitución que tenemos para muchos de ellos es de 27%. Digamos, ¿cuáles son los números en términos de los que van a empezar a retirarse bajo el esquema que es virtuoso en términos de que está afincado, digamos, pues en el ahorro del trabajador, pero que será una tasa de sustitución pues baja? Fíjate que desafortunadamente el 80% de los trabajadores en México ganan hasta sus salarios mínimos, ¿no? Ujú. Digo, desafortunadamente nos gustaría evidentemente que fueran más altos los salarios, pero desde el punto de vista de retiro, sí las tasas de reemplazo, bueno, evidentemente los que se van a jubilar en algunos años, pues van a ser por arriba del 70%, hasta 5 salarios mínimos. Incluso para 1, 2 y 3 salarios mínimos, las tasas de reemplazo van del 90 al 134%. Si alguien se retira hoy, evidentemente no va a tener exactamente la misma tasa de reemplazo, pero, eh, pero sí tiene una pensión mínima garantizada, en caso de que no alcanzara su ahorro para cubrir una pensión más alta que la mínima garantizada, que esta nueva pensión va a ser hasta 2 veces más grande que la que teníamos antes de la reforma, ¿no? Ah, Entonces, y eso ya beneficia incluso a los que se van retirando hoy. Y esa es una de las ventajas de la reforma, ¿no? Que a pesar, y por el otro lado, pues esto lo va a pagar el gobierno, evidentemente, estas pensiones mínimas garantizadas, pero al final el valor presente de la reforma en términos fiscales es cero, el costo fiscal, ujú. que en realidad todas las aportaciones que va a hacer el sector privado en los 8 años de incremento gradual permite financiar con costo cero de nuevo al gobierno la reforma, ¿no? Entonces vas a tener tasas de reemplazo particularmente para los que menos ganan, cercanas o en 50%. Ahora, ¿quiénes preocupan? Pues quienes ganan más de 50, de 5 salarios mínimos, porque Claro. ahí sí, solo con ahorro voluntario, pues realmente puedes lograr tasas de reemplazo más altas, ¿no? Ujú. Sin duda. Ahora, ¿qué están viendo en términos del ahorro voluntario? Es decir, de fomentarlo, porque bueno, pues eso finalmente va a ser la clave para muchos trabajadores. Claro. Mira, hemos platicado muchas veces, ¿no? Y es un tema muy, muy antiguo, Ujú. digamos, en el sistema, la educación financiera. Pero pues sí tenemos que ser distintos, Rodrigo. No podemos estar haciendo campañas masivas, ¿no? Creo que estamos cambiando la manera de verlo y tratar de llegar a cada uno de los trabajadores con el objetivo de que conozcan el sistema, conozcan la FORE, generar confianza, y eso va a provocar pues que la gente pueda ahorrar más, ¿no? O sea, que si no conoces y no tienes confianza, ¿cómo vas a ahorrar? Y ese es un poco como estamos viendo el tema del ahorro voluntario que se tiene que promover a partir del conocimiento, de generar confianza, porque los rendimientos ahí están, ¿no? Y el manejo transparente del dinero, pues tiene 24 años. Ahora lo que tenemos que garantizar es que la gente conozca y tenga certeza, pues, de todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. En términos del mandato de inversión, ¿hay espacio obviamente para mejorar en términos de que pueda ser más flexible y Sí, esto pueda lograr que haya mejores rendimientos para los trabajadores? claro. No, sin duda, ¿no? Y si recuerdas, en 2019, en enero, mandó una iniciativa de reforma que buscaba flexibilizar los límites que están en la ley hoy, bueno, algunos límites que están en la ley hoy, y buscar una mejora del régimen de inversión. Sin duda se va a tener que hacer, no es algo urgente que se tenga que atender de inmediato, porque todavía se tiene espacio en los límites, pero como va a crecer el ahorro voluntario de manera importante, el ahorro obligatorio, perdón, eh, Ujú. sin duda se tienen que ajustar los parámetros. Por ejemplo, los de inversión extranjera, los de deuda privada, los de estructurados, ¿no? Como fibras, secades, Serpis, sí se van a tener que adecuar en el tiempo, porque no van a dar los límites que tenemos hoy, ¿no? Claro.
Sí, eso es fundamental. Bernardo, debo hacer un corte, pero te pido si te mantienes en Claro, la entonces, llamada para conversar un poco más, porque hay temas interesantes vinculados a ello y sobre todo, pues es esencial para los trabajadores y sobre todo, pues el reto enorme también que tenemos en cuanto a la formalidad, que creo que la reforma aborda ello porque, pues una parte de los trabajadores a veces están en la formalidad, a veces en la informalidad sí, y una de las virtudes de esta reforma es justo eso que la cobertura se amplía de manera significativa, respondiendo a la realidad laboral que tiene México, que ojalá obviamente, idealmente, tuviésemos mucho más formalidad, ¿no? Porque eso articula la economía, nos hace más productivos, etcétera. Pero bueno, lidiando con la realidad, hay una parte virtuosa. Así que, Bernardo, continuamos esta conversación. Estoy claro. conversando esta mañana con Bernardo González, el presidente de la Amafore. Regresamos en un momento. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Bernardo González, el presidente de la Amafore, a propósito de los 24 años del sistema de ahorro para el retiro en México, que como ya comentábamos con todas sus reformas y sus cambios, pues se han dado noticias positivas que permiten ampliar la cobertura sobre todo y la tasa de restitución, es decir, digamos, el monto de retiro comparado con el ingreso actual y que sube de 27% hasta 70%, lo cual hace una enorme diferencia, sobre todo en un país en donde hay pocos trabajadores formales y en donde con las modificaciones también se amplía, como ya decía, la cobertura. Bernardo, ¿qué hay con respecto al número de administradoras? Y por otro lado, saber si todavía hay espacio para la consolidación, porque eso se había vivido pues en los últimos años. A ver, parece que Perdón, no, sí, aquí estoy, perdón. Tenía el teléfono en silencio. en serio, claro. Mira, en realidad son 10 administradoras, como sabes, 9 que forman parte de la asociación, la mayoría con capital privado, una con participación del IMSS al 51%, y bueno, y además está pensionista, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, el sistema se consolidó de llegar a tener hasta 24 administradoras, estas 10, pero la verdad es que pues, creo que no hay un número mágico, ¿no? Sin duda hay una competencia intensa en el sector, eh, pero en realidad, pues creo que se ha logrado establecer el sistema. De hecho, lo que yo te diría, Rodrigo, es que con la reforma, pues existirían incentivos para que vinieran nuevos manejadores también, ¿no? Incluso internacionales, Claro. para aprovechar este incremento del ahorro eh, obligatorio y manejar inversiones. Pues al final el principal mandato de las administradoras de las AFORES es poder invertir correctamente los recursos y multiplicarlos. Y no, pues hay gente muy experta también en el mundo en fondos de pensiones que pudieran estar interesados en estar en México, ¿no? Claro. Oye, revisando los datos, esta es a lo mejor es una pregunta mucho más compleja, pero viendo los datos de la OCDE, me llamó la atención que en tasa de reemplazo, Turquía tiene el 93.8% de tasa de reemplazo. Por lo normal, digamos, Italia o los países desarrollados pues han generado un estado de bienestar, etcétera. Pero en el caso de Turquía me llamó mucho la atención. ¿Sabes en qué consiste y cómo lo lograron? Y si hay algo que pudiésemos inspirarnos en ellos. Pues mira, sin ser un experto en el sistema turco, que de hecho, Exacto. por cierto, nos invitaron a presentar la reforma de México en un foro en algunas semanas, pues tiene un sistema multipilar, ¿no? Que también hay que decirlo, el de México ya no es un sistema nada más de cuentas individuales, el de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, ¿no? Sí. Es un sistema multipilar al final. Tienes una pensión mínima universal que garantiza que los trabajadores pues no estén en extrema pobreza. Luego tienes un beneficio definido que es la pensión mínima garantizada. Si tú cumples con los años de cotización, tienes este beneficio incluso si no tienes suficiente ahorro para el retiro. Y luego viene, pues todas las contribuciones que se están incrementando, que si no nos vaya, te decía, para uno a 5 salarios mínimos, en promedio 70%, pero de 1 a 3 estás hablando de más del 90%. Entonces, creo que es esta mezcla
lo que da, Rodrigo, esos niveles de tasa de reemplazo en Turquía, en México y en cualquier país. Creo que ni el beneficio definido completo es sostenible fiscalmente, ni por las dimensiones de o la dinámica emocional, ni por el otro lado un sistema puro de cuentas individuales. Tampoco funciona por lo que tú comentabas ahorita, ¿no? Tienes altas tasas de informalidad en países en desarrollo como México, y es muy difícil que llegues a cubrir las pensiones de toda la población. Entonces, estas combinaciones creo que ponen al sistema de México, no lo digo yo, ¿no? Lo decía Sí. el representante del BID en México hace unos días, pues como uno de los sistemas más sólidos, más efectivos de América Latina y a nivel internacional, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en este comparativo de la OCDE en términos de rendimientos, ¿no? Claro. Pues Bernardo, mucho éxito en tu viaje a Istambul, ¿no? Qué bueno. Será por Zoom, querido Ah, qué mala suerte. Rodrigo, pero viajaremos digitalmente. Yo ya te veía en Sofía y ahí ¿Qué en el tal? Bósforo y, ¿no? Porque es un país que realmente quiero conocer, pero bueno, pues sí que me llamó la atención todo este asunto, pero bueno, al menos en el Zoom saluda a los turcos de nuestra parte, de todos Yo, los mexicanos. yo, yo, yo también me hubiera emocionado más, mi querido Rodrigo, pero bueno, gracias, los saludo de tu parte. Bueno, Bernardo, muchas gracias y seguimos esta conversación porque siempre es algo que genera tanto mucha inquietud, mucha curiosidad, más que curiosidad, mucha urgencia a muchos trabajadores que sobre todo pues uno empieza a pensarlo más probablemente en los últimos 10 años, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué hice? Y ya es tarde, entonces de ahí la importancia de tener estas conversaciones, sobre todo para los que, pues uno, saber el sistema que tenemos, cuál es el escenario y segundo, también la importancia del ahorro voluntario que hace toda la diferencia por el interés compuesto. Absolutamente, el retiro es un tema de jóvenes en Exactamente. este sistema. Gracias, Rodrigo. Gracias. Ahí Que estés bien. escuchamos a Bernardo González, el presidente de la Amafore.